Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Moisés Gallegos Pavillo y les presentaré el tema de hiperplasia suprarrenal congénita. Empezaremos hablando por lo general. ¿Qué es esta glándula? Como su nombre lo dice, está suprarrenal o arriba del riñón. Es del tamaño de una nuez. Produce hormonas muy importantes para el cuerpo humano y esta se divide a su vez en dos zonas, que vendría siendo la corteza, como aquí podemos observar, y la médula, que la corteza nos va a producir la aldosterona, cortisol, entre otros, mientras que la médula produce la adrenalina. En ese cuadro podemos ver qué vía utiliza, o sea, mineralocorticoide, en qué zona se va a producir esta hormona o esta vía, el estímulo que requiere para producir y la hormona que va a producir y algunas consecuencias que puede generar esta. Por ejemplo, también tenemos los glucocorticoides y los andrógenos. La hiperplasia suprarrenal congénita tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. Eso como lo podemos ver en este esquema, suponiendo que dos padres con un gen normal y uno anormal, que ambos vendrían siendo portadores, tienen un hijo, o bueno, tienen cuatro, podría ser uno enfermo, dos portadores y uno sano. Eso quiere decir que uno de cuatro va a tener la enfermedad y también siendo una enfermedad caracterizada por presentar ambigüedad genital, esto por un déficit enzimático que más adelante veremos. El primer caso fue reportado en 1865 por el anatomista Luigi de Cancino, el cual al realizar una autopsia a un hombre de 40 años que presentaba un pene de 6 centímetros o micropene y pospadia grado 1, no encontró los testículos, pero sí encontró órganos femeninos y glándulas adrenales de gran tamaño. Aquí podemos ver una foto de este anatomista. Esta enfermedad es causada por un déficit de la enzima 21 hidroxilasa, como ya lo había mencionado anteriormente, la cual es de suma importancia porque está muy involucrada en la biosíntesis del cortisol y aldosterona, como la podemos observar aquí. Que, bueno, a partir del colesterol la vamos a formar la aldosterona y el cortisol, lo cual presenta un aumento de déficit de cortisol, aldosterona y aumento normal de los andrógenos. Debido al déficit plasmático de cortisol no hay una retroalimentación negativa. Entonces el eje hipotálamo-hipófisis adrenal va a generar una estimulación de la hormona adrenocorticotropa o ACTH permanente, generando una estimulación de la corteza adrenal constante, produciéndonos la hiperplasia característica de esta enfermedad. Ahora hablaremos de la epidemiología. Esta es una enfermedad endocrina congénita muy común, presente en uno de cada 10.000 casos por año. Se puede presentar en sus diferentes formas, que veremos más adelante, que es la forma clásica en un 75%, que los pacientes pueden ser o con pérdida salina o 25% de la forma virilizante simple y solamente en un 1% de la forma no clásica, más común en judíos askenazi, que es como que esa población en particular. También vamos a observar el déficit de la 21 hidroxilasa, la cual es muy representativa porque es el 95% de los casos. También tenemos el déficit del 11 beta hidroxilasa, que es del 3 al 5%, 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y 17 alfa hidroxilasa, los cuales son muy poco frecuentes. Y finalmente el déficit de la proteína S-STAT. Aquí podemos observar un cuadrito con las enzimas que acabo de mencionar, el locus, el gen y la frecuencia de presentación, que si se dan cuenta, y como lo mencioné, el más frecuente es el de la deficiencia del 21 hidroxilasa. Bien, ahora, si hablamos de la fisiopatología, hay que hablar de los esteroides adrenales, los cuales se van a sintetizar a partir del colesterol y se almacenan en gotas lipídicas citoplasmáticas. En esta imagen de aquí o este esquema es un colesterol. Estos se van a movilizar a la membrana mitocondrial interna por acción de una esterasa y la proteína S-STAT como respuesta a la estimulación por ACTH. Por eso es de suma importancia que durante la alimentación consumamos abundantes colesteroles para poder sintetizar todas estas hormonas y no tener déficit. Ahora abordaremos un tema de suma importancia para esta plática, que es el déficit enzimático, que es lo que es la base de la enfermedad de la hiperplasia suprarrenal congénita, que en este caso es la 21 hidroxilasa, la cual produce alteraciones en la vía mineralocorticoide y glucocorticoide, con las 17 OHP acumulada y es sustrato para la síntesis solo de andrógenos que causa la virilización que presentan algunos de los pacientes. Como lo podemos ver en este esquema, como se los mencionaba anteriormente,
todo se sintetiza a partir de colesterol. Con ayuda de la proteína SSTAT va a entrar sí, a la mitocondria y de aquí vamos a poder hacer todas las diferentes vías para obtener aldosterona, cortisol y testosterona, que a estas lineadas, bueno, punteaditas, es en las gónadas principalmente. Entonces, al no tener la 21-OH o hidroxilasa, que vamos a obtener? Pues simplemente progesterona y 17-OH progesterona, la cual puede pasar a las gónadas y sintetizar testosterona, como lo mencionaba, produciendo la virilización de los pacientes. Y también puede presentar un acúmulo de la 17-OH progesterona. Hablando un poco de genética, como ya los mencioné, se presenta un patrón de hereditario autosómico recesivo resultado de la alteración de uno de los genes que codifica para alguna de las 5 enzimas requeridas para la biosíntesis del colesterol y aldosterona, como ya lo mencioné anteriormente, las 5 enzimas. Conversión de los genes se va a presentar en un 75% de los pacientes como una transferencia de mutación del pseudogen al gen durante la mitosis, o bien durante una recombinación meiótica en un 25%, lo cual se presenta como una eliminación de una pequeña secuencia de nucleótidos correspondiente a un segmento de 30 kilobases, como aquí lo podemos observar. Aquí están las 30 kilobases que se van a eliminar, y aquí está el CYP21P, que esa es de suma importancia. En el extremo 3', la totalidad del gen del complemento C4b, que lo vamos a encontrar aquí, adyacente al extremo 5' y de CYP 21A2, que vendría siendo este. En otros casos se puede presentar un 5% de mutaciones de novo u otras más puntuales. Dicho lo anterior, tomando en cuenta de la deficiencia de la 21-hidroxilasa, la cual es una mutación del CYP21A2, se puede clasificar en 3 formas, las cuales son la hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple, la hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida salina e hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que en este pequeño esquemita se resumen de una forma más digerible, que tenemos las hiperplasias, la forma clásica, no clásica y la clásica, que se divide en pérdida salina y virilizante simple. Ahora hablaremos de las formas clínicas, esto de las 5 deficiencias de las enzimas que ya se mencionaron anteriormente. Abordaremos primero el déficit de la 21-hidroxilasa en su forma virilizante simple, la cual es evidente desde el nacimiento con presencia de alteraciones en la morfogénesis genital a causa de un hiperandrogenismo. Los recién nacidos de género femenino van a presentar masculinización de los genitales externos en diferentes grados. Para ello tenemos la escala de Prey, como la podemos observar aquí, que podemos tener un grado 1, que es hipertrofia del clítoris o una vulva pequeña, y hasta un grado 5, que es aspecto externo de genitales masculinos normales, o sea, ya es muy evidente. También pueden presentar pubertad precoz, hirsutismo, oligomenorrea, amenorrea, ovario poliquístico y acné, entre otros. Mientras que los hombres o los de género masculino es un poco más difícil de identificar esta enfermedad, ya que los signos clínicos son muy sutiles, pudiendo presentar macrogenitorsia, que esto es hiperpigmentación melánica no racial del escroto por aumento de la hormona estimulante de melanina, al igual que un pene más grande de lo normal. Y pubertad precoz, mientras que ambos sexos presentarán crecimiento acelerado y baja estatura final por cierre prematuro de la hipófisis ósea. Ahora tomaremos el tema de la hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida salina, la cual va a ser muy evidente desde el nacimiento al haber una deficiencia total de aldosterona, produciendo un trastorno hidroelectrolítico por incapacidad de retener sodio, agua y excretar potasio. De aquí proviene su nombre, produciendo episodios de hipopotasemia, hiponatremia y acidosis metabólica, al igual que manifestaciones con impedancia, letargia, vómito, diarrea, poliuria, deshidratación, que de esta podemos observar ojos hundidos, letargia, como ya se mencionó, ictericia, fontanelas hundidas, contracción muscular, pliegues positivos, pérdida de peso, hipotensión y choque hipovolémico, el cual de no ser tratado puede llevar a la muerte en pocas horas. Por eso es de suma importancia diagnosticarlo y tratarlo. Ahora pasaremos a hablar de la forma no clásica, la cual los pacientes cursarán con concentraciones normales de cortisol y exceso de andrógenos, pero sin deficiencia de aldosterona. Clínicamente puede aparecer en cualquier momento de la vida y corresponde a grados variables de pubarquia precoz, los cuales se presentan con vello púbico, axilar y olor apocrino antes de los 8 años en niñas y 9 en niños. Hirsutismo, el cual es un crecimiento excesivo de vello terminal en las mujeres
siguiendo un patrón de distribución masculina, acné físico, hipertrofia del clítoris, como podemos observar aquí, aceleración del crecimiento y de la maduración ósea, irregularidades menstruales y ovario poliquístico, mientras que en los hombres vamos a poder observar calvicie, oligospermia e infertilidad. Ahora hablaremos del déficit de la 11-beta hidroxilasa. Esto porque es de suma importancia hablar de ella porque es la segunda más frecuente, presente en un 3 a un 5%. Esta se presenta en el gen CYP11B1 del cromosoma 8q21. ¿Dónde se va a encontrar esta? Pues lo vamos a encontrar la deficiencia a este nivel y a este nivel, que si se dan cuenta es un pasito más adelante de la deficiencia de la 21 hidroxilasa y va a cursar, o bueno, se va a poder observar una deficiente conversión de la 11-desoxicosterol y 11-desoxicosterona, el colesterol y corticosterona. Esto es muy fácil de saber por qué, porque si se dan cuenta aquí está lo que mencionamos anteriormente, y al no tener esta enzima no vamos a poder pasar al colesterol o a la corticosterona y por consiguiente a la aldosterona. Entonces, pues vamos a tener un acúmulo de estos y una deficiencia de estas acá. Usualmente presenta hipertensión que cursa con presentación del eje renina-angiotensina y el diagnóstico es confirmar el aumento de los niveles plasmáticos de la 11-desoxicosterol, que es este, y el 11-desoxicosterona, al igual que los niveles bajos de aldosterona y cortisol. El siguiente a ver es el déficit de la 3-beta hidroxicosteroide deshidrogenasa, la cual es una forma muy poco frecuente que afecta la síntesis de todos los esteroides, el esteroide mineralocorticoide y de los andrógenos, a nivel suprarrenal como enzima como gonadal por deficiencia de la enzima 3-beta hidroxicosteroide deshidrogenasa tipo 2, que es la 3-BHSD2 en el cromosoma 1p3. Y esta donde la vamos a observar a este nivel y a este nivel, que como les comenté, esto es a nivel gonadal y esto es a nivel suprarrenal. Entonces, de la misma manera, al no tener esas enzimas, ¿qué va a generar? Que no vamos a poder producir la 17-OH progesterona y la alfa 4 androgesterona y nos va a generar un acúmulo de DHEA y de 17-OH prednisolona. Se presenta de una manera muy grave con insuficiencia suprarrenal y pérdida salina con elevación de los niveles de renina. En los pacientes masculinos presenta como una insuficiencia de masculinización porque pues no vamos a poder obtener la testosterona. Mientras que en las mujeres se presenta como una moderada virilización intrauterina por acúmulo de la dehidroepidandrosterona, que es la DHEA. Ahora tomaremos el tema del déficit de la 17-alfa-hidroxilasa, la cual es una forma muy poco frecuente. La enzima CYP450C17 del gen CYP17A1 del cromosoma 10q24.3, la cual se expresa tanto en la glándula suprarrenal como en la gonadal. Aquí está la gonadal y aquí la suprarrenal. Y si se dan cuenta es de suma importancia para el paso de delta 5 prednisolona a los diferentes compuestos y de la progesterona al igual a los otros compuestos, por lo cual solamente podríamos obtener aldosterona. Se puede presentar como un infantismo sexual y ausencia del desarrollo puberal por bloqueo de la síntesis de DHEA, como pues sí, o sea, si de aquí directamente no podemos tener el paso a ningún lado, pues como se los menciono, nada más vamos a poder generar aldosterona y no vamos a poder generar ni esto ni testosterona. Entonces, por eso los pacientes cursan con un desarrollo puberal de bloqueo o infantilismo sexual. Se produce una hipertensión por inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al igual que una pérdida salina. Los pacientes 46XX como los 46XY presentan un fenotipo femenino por no poder producir la testosterona y se manifiesta en la edad puberal como mujeres sin desarrollo de los caracteres sexuales secundarios e hipogonadismo hipergonadotropo. Y finalmente la hiperplasia suprarrenal lipoide o con déficit de la proteína STAT. Esta es creo que la más importante, pero aquí hay que tener en cuenta que es muy rara, pero es muy grave, porque el déficit lo vamos a tener aquí, o bueno, a este nivel, con lo cual prácticamente no podemos producir nada, ni aldosterona, cortisol, testosterona o ningún producto, o sea, no tenemos ninguna vía de escape, directamente no vamos a producir nada. Esto se presenta por un defecto de la
esteroidogénesis acute regulator protein, o bien llamada S-STAR, en el gen S-STAR del cromosoma 8p11.2, la cual es esencial para el transporte de colesterol al interior de la mitocondria. Como lo mencionaba, pues sí, si no tenemos esta enzima, pues no tenemos nada. Genera una deficiencia grave de todos los esteroides suprarrenales y gonadales. Los recién nacidos presentan genitales externos femeninos, pues sí, porque no tenemos testosterona ni tenemos algún otro producto. En el periodo neonatal presentan un cuadro grave o agudo de pérdida salina e insuficiencia suprarrenal, presentando niveles elevados de ACTH, pues sí, por la regulación que va a tener, porque al no producir ninguna hormona, no se va a inhibir el centro de la ACTH y se va a seguir produciendo, mientras que los esteroides están disminuidos. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Esto hay que hacer un examen físico exhaustivo. ¿Por qué? Porque los pacientes van a presentar genitales ambiguos, o sea, podrían ser hombres, pero presentar genitales de mujer o a la inversa. Por eso hay que realizar un cariotipo, esto principalmente para poder diferenciar el género del bebé. Entonces, un ejemplo, sí, vamos a fijarnos principalmente en el cromosoma XX y en el XY. También podemos pedir niveles de 17-OHP, que es lo que usualmente se va a ver elevado. Esto es en el ETM o en el estadio de toma de muestra o en días, que puede ser de 1 a 5 días, 6, 7, 8, pero hay que hacerlo, sí, temprano el diagnóstico para evitar complicaciones de los pequeños en un futuro. También podemos pedir una radiografía de muñeca para ver la edad ósea de los pacientes. El diagnóstico hormonal, como ya lo mencioné, al tener deficiencia de la 21-OH, la concentración plasmática de 17-OH se verá aumentada, pero hay que tener en cuenta que existen varios falsos positivos, ya que los niveles de esta pueden encontrarse aumentados al nacer y disminuir de forma progresiva en neonatos no afectados. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. En los pacientes con elevación de la 17-OHP es necesario solicitar electrolitos, glucemia, gases venosos y otras hormonas como progesterona, androstenediona, testosterona y 21-dihidrocortisol. Estas las cuales son, sí, sintetizadas a nivel de la glándula suprarrenal y nos van a servir para diagnosticar qué tipo o cuál alteración puede presentar el paciente. En la hiperplasia suprarrenal congénita de la deficiencia de 21-hidroxilasa, que es la más frecuente en el 95% de los pacientes en su forma de pérdida salina, vamos a observar cifras elevadas de renina y disminución de la relación aldosterona-renina, niveles de 17 OPH elevados hasta de 1000, niveles séricos de sodio menores de 110 y potasio mayor de 10, al igual que datos de acidosis metabólica e hipoglucemia. Por ello hay que solicitarle a sus pacientes siempre gases arteriales y la 17-OPH para diagnosticarlo y evitar posibles complicaciones, como es la acidosis metabólica. En la forma de virilización simple vamos a observar manifestaciones de virilización en los pacientes, que eso es un dato importante, concentraciones de 17-OHP mayores a 100 nanogramos por mililitros, cierto grado de déficit en la síntesis de aldosterona y elevación plasmática de renina y potasio. O sea, si se dan cuenta en cada una hay como niveles más o menos establecidos y cuáles otros se van a ver alterados y con ello poder dar un diagnóstico más certero, no nada más decir es hiperplasia por déficit de 21-hidroxilasa, sino decir cuál es su forma. Aquí tenemos igual otra vez la misma de 17-HP. Se las vuelvo a poner porque es de suma importancia recordar los niveles y tomar esta prueba en los pacientes con dicha enfermedad o diagnóstico presuntivo. En la forma no clásica, las concentraciones plasmáticas de 17-OHP son normales. O sea, aquí podría hasta pasar desapercibido el paciente, pero hay que poner suma atención en otros. Por ello se realiza la prueba de estimulación con ACTH, en la cual se cuantifican las concentraciones basales de la hormona después de administrar 200 nanogramos por milímetro cuadrado de ACTH y pasados 30 a 60 minutos se cuantifica de nuevo, siendo positiva cuando los valores son de 5 nanogramos por mililitro o bien hasta 15 nanogramos por mililitro. Esto en las mediciones pre y post estímulo respectivamente. Y aquí, bueno, tenemos las cifras de 17 en función del peso del recién nacido, que hay que tener en cuenta también esto porque en algunos recién nacidos, dependiendo del tipo de parto que tuviera la madre, se puede ver alterada esta hormona. También otra cosa que podemos realizar es un diagnóstico prenatal. Esto a quienes van dirigido principalmente.
a aquellos familiares con existencia de un miembro de la familia con este diagnóstico o la pareja que se sepa portador de esta alteración, ya que pues sí hay que evitar posibles complicaciones hacia un futuro y poder empezar un tratamiento previo para evitar complicaciones. Esto al fin del primer trimestre del embarazo por medio del análisis de ADN obtenido por biopsia de las vellosidades coriónicas, como podemos observar aquí, por medio o el segundo trimestre cuantificando las concentraciones de 17 OHP, que esto, bueno, aquí se les pongo esta tabla, que es otra diferente porque es de la edad gestacional, dependiendo las semanas, las concentraciones que va a tener. Actualmente hay más procedimientos como la extracción de muestras de ADN fetal libre en el plasma materno mediante la secuenciación del gen CYP21A2 para identificar fetos femeninos, que son los que van a tener alteraciones genitales que pueden ser afectados entre la sexta a séptima semana de gestación. Esto porque es de suma importancia hacerlo, ya que la intervención temprana va a prevenir la ambigüedad sexual, también previene la intervención quirúrgica en recién nacidos afectados y a futuras simbiolización sexual con una conservación de la función sexual del individuo. Se recomienda hacerlo previo a la octava semana, ya que es cuando se presenta la alteración sexual. ¿Qué estudios genéticos podemos solicitar? Los estudios que se pueden realizar para ayudar a detectar esas anormalías es el llamado análisis Sound-Blood, que es como el que podemos observar aquí, y la reacción de polimerasa en cadena, que es la conocida PCR, ya que ambas poseen una gran limitación, se tienen que utilizar ambas para sí que se complemente el diagnóstico y poder dar uno más certero. El análisis de la Sound-Blood utiliza fragmentos de ADN llamados sondas que contienen bases complementarias a aquellas que se conoce que tienen una secuencia mutada. Que la mutación se haya presente, la sonda se puede unir a ellas de manera complementaria señalando el sitio de lo normal. Como podemos observar aquí, en este caso el papá no tiene ninguna alteración. La mamá tiene aquí la alteración la deleción de 30 kilobases y por correspondiente el feto también lo va a presentar. Y acá también podemos observar dos casos en el cual es el paciente 1, su papá, el cual va a tener la alteración, y el paciente 2, su mamá y su padre. La PCR, por ser una serie de fotocopias moleculares relativamente, que permite a los científicos de manera rápida y poco costosa ampliar y copiar pequeños fragmentos del ADN para detectar anormalidades. Las principales que vamos a detectar son las puntuales, que son las P30L, IBS212A y CG, del 8PB, etc. En pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita. En esta tabla podemos observar la de lesión, la forma clínica que va a tener, que en este caso es una pérdida salina, el exón 3 del 18PB, que igual es pérdida salina, arginina 356 por triptofano, que es el 2%, que puede presentar pérdida salina o virilizante simple, valina 281 leucina, que es de un 20 a un 50%, que es la no clásica, y una de las más frecuentes es la de prolina 30 leucina, que se va a presentar entre un 30 a un 60% de los pacientes. Esta tabla de aquí se las dejo por si quieren ver como más, sí, como más concreto todo lo que pueden presentar. El déficit enzimático de la 21 hidroxilasa, su forma, que puede ser la de pérdida salina, virilizante simple o no clásica, 3 beta hidroxicosteroide, 11 beta hidroxilasa, etcétera. Cómo se va a poder presentar clínicamente en los niños, o sea, si es un varón, cómo lo vamos a observar, si es una niña, cómo lo vamos a observar, y su genética, donde lo vamos a observar en el cromosoma y su gen, al igual que las mutaciones un poco más puntuales que va a tener cada una de ellas. Tamizaje neonatal. Este se implementó desde 1981 y es recomendado por la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica. Esto se realiza mediante la evaluación de la 17-OPH en sangre total. La concentración de 17-OPH sugestiva de 21-hidroxilasa o de la deficiencia de esta enzima es en neonatos de 3 a 5 días de vida con niveles de 133 nanogramos por mililitro en recién nacidos menores a 35 semanas de gestación o 150 nanogramos por mililitro en recién nacidos de 35 a 36 semanas. Los recién nacidos prematuros o con bajo peso al nacer deben ser tamizados entre las 48 y 72 horas después del nacimiento y luego a los 28 días de vida para confirmatorio. Los neonatos que reciben tratamiento
prenatal con glucocorticoides para inducir la maduración pulmonar pueden tener baja concentración de 17 OHP, por lo que se debe cuantificar de nuevo a los 14 días de vida. Esto es importante realizarlo, ¿por qué? Porque realmente hacer el tamizaje no te toma tanto tiempo y puede salvarle la vida al bebé y ayudarlo a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué tratamiento podemos ofrecerle a estos pacientes? Bueno, la terapéutica se fundamenta en el reemplazo hormonal con glucocorticoides en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita clásica o bien la no clásica. Y solo en aquellos que tienen pérdida salina se debe añadir un mineralocorticoide. El tratamiento prenatal se inicia de forma empírica una vez que se confirma el embarazo en alguna mujer portadora o si se sabe que su pareja es portadora, al igual que si se tiene conocimiento de algún familiar con dicha enfermedad. Esto con el fin de reducir la masculinización femenina y por tanto la necesidad de cirugía para estas pequeñas. Una vez esto se realiza, se tiene que realizar una biopsia, por lo cual vamos a poder confirmar o descartar la enfermedad y decidir si continuamos o suspendemos el tratamiento. Los pacientes son tratados con dexametasona ya que escapa de la inactivación por 11 beta hidroxicoesteroide deshidrogenasa placentaria tipo 2, permitiendo su paso placentario y por tanto manteniendo concentraciones terapéuticas efectivas en el feto. La dosis que se administra en estos pacientes son de 20 nanogramos por kilogramo día dividido en 3 tomas. Aquí les dejo un algoritmo que sí, que sirve bastante cuando tenemos algún caso de una paciente embarazada con posible hiperplasia suprarrenal congénita. Si tiene riesgo de forma clásica y sospecha de embarazo, mandamos a hacer un estudio de ADN. Si es de sexo masculino, no damos tratamiento. Si es femenino, empezamos el tratamiento. Tenemos que hacer una valoración y seguir al paciente con un cariotipo y estudios de gen. Al igual que aquí abajo viene que si es un varón, que tenemos que realizar, si es una mujer, que con manifestaciones anormales, con algún tipo de alteración o mutación puntual y qué tratamiento dar. ¿Cuál es el tratamiento que le podemos dar a los pacientes que están en crecimiento? Bueno, el objetivo es disminuir la sintomatología, normalizar la velocidad de crecimiento y la tasa de maduración esquelética, al igual que alcanzar la pubertad en el momento adecuado y regular los ciclos menstruales y alcanzar la tasa de fertilidad óptima. ¿Esto por qué? Porque como recordarán, algunos de los síntomas son infertilidad, talla baja o pubertad prematura. Entonces esto sí hay que evitar estas complicaciones. ¿Cuáles van a ser los tratamientos que podemos ofrecer? Esto en la hiperplasia suprarrenal congénita clásica vamos a dar de 12 a 20 nanogramos miligramos días de hidrocortisona dividido en 3 tomas. En la forma simple o virilizante simple van a ser de 8 a 10 nanogramos por miligramo cuadrado día dividido igual en 3 tomas. O bien en esta última se puede utilizar hidrocortisona de liberación modificada MRHC o Chronocort, la cual imita los pulsos de cortisol fisiológico y disminuye las concentraciones matutinas de 17 OHP. El tratamiento en los pacientes adultos prácticamente es lo mismo, nada más que modifica la cantidad diaria que se tiene que dar. Por ejemplo, de dexametasona es de 0.5 miligramos, prednisolona 4.75 o hidrocortisona que es de 13.75. Y de igual forma se tiene que repartir en 3 dosis al día. Algo que es de suma importancia realizar son los exámenes de laboratorio y exámenes clínicos, ya que sí, con estos vamos a poder dar un seguimiento al tratamiento. Esto se tiene que realizar cada 3 meses durante la infancia y entre 4 y 12 meses después de ella. También podemos incluir electrolitos séricos, 17-OHP, androgestidiona y actividad de la renina plasmática. ¿Cuál es el manejo de la crisis adrenal? Bueno, eso se considera una urgencia médica, por lo cual hay que tener ciertas pautas. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, se clasifica según su severidad leve, moderada o grave. Sus manifestaciones clínicas pueden ser deterioro general, pero tolera fluidos, vómito y signos de deshidratación, alteraciones del estado de conciencia e hipotensión. Y el tratamiento, bueno, son dosis de glucocorticoides, duplicar hidrocortisona, bolo de solución salina, bolo de hidrocortisona o infusión de hidrocortisona. Ahora sí dependerá de cada médico tratante. Dosis de estrés. Los sistemas de producción cortical de cortisol y medular de catecolaminas tienen una relación ontogénica, anatómica y fisiológica íntima. Los pacientes con un déficit severo de la 21 hidroxilasa o aquellos
bajo tratamiento prolongado con glucocorticoides son incapaces de producir cortisol en respuesta al estrés físico, por lo cual necesitan dosis extra en esta situación. La conducta a seguir es duplicar o triplicar la dosis de glucocorticoides orales. Por otro lado, estos pacientes están en riesgo de desarrollar hipoglucemia, por lo cual hay que dar un control periódico de la glucemia. Algunos de los ejemplos cuando un paciente puede encontrarse en este estado de estrés es en trauma extremo o cirugía mayor. El tratamiento quirúrgico. Bueno, tenemos la ginecoplastia, la cual se recomienda entre los 2 a 6 meses de edad para las niñas con un grado 3 o más en la escala de Prey, ya que los tejidos son muy adaptables y moldeables, además de minimizar el trauma psicológico de la paciente y de los padres. Aquí tenemos una serie de imágenes de cómo se va a observar esta intervención quirúrgica. Aunque algunas complicaciones son la estenosis vaginal, lo cual puede llegar a requerir una dilatación o una reintervención quirúrgica. Por otro lado, tenemos a la adrenalectomía, la cual es una buena alternativa para suprimir la síntesis de la hormona, aunque se debe de considerar como el último recurso, principalmente en aquellos pacientes que han fallado el tratamiento médico, en especial en las mujeres con pérdida salina y características de hiperandrogenismo severo e infertilidad. Aquí tengo un pequeño video en el cual se va a hacer una adrenalectomía laparoscópica del lado derecho. Aquí se puede observar cómo con el laparoscópicamente van a ir removiendo poco a poco la glándula suprarrenal. Aquí van a evitar el sangrado de la vena suprarrenal derecha. Y aquí poco a poco como lo van extrayendo. Ya finalmente cuando la quitaron completamente y la van a quitar o la van a extraer. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos varios, como la pubertad precoz,
que van a ser generados por el gen MKRN3 y KIS1R, el cual se encuentra en el locus del cromosoma 15q11.2 y 19p13.3 respectivamente, que tiene un tipo de herencia autosómico dominante. Aquí están sus signos como virilización temprana, testículos pequeños, vellosidad púbica temprana. El síndrome de ovario poliquístico, que está ocasionado por el gen PCOS1, PCOS1 y PSO en el cromosoma 19p13.2, la cual es una autosómica dominante que puede cursar con infertilidad, oligomenorrea, hirsutismo y obesidad. Esa es en mujeres. Síndrome de resistencia a los andrógenos, que es el gen AR en el locus X o el cromosoma sexual. Q12 es un recesivo ligado al X que puede presentar talla baja, ginecomastia, ausencia de vello facial, testículos a nivel abdominal, entre otros. La disgenesia gonadal mixta se presenta en el gen DHH, SRX17, GDMN, en el locus o cromosoma 12Q, 13.12, la cual es de autosómico recesivo, que se puede presentar con amenorrea primaria, vellosidad púbica escasa, pigmentación en uñas, poco desarrollo mamario, entre otros. Por otro lado, tenemos el carcinoma testicular, que es generado por STK11 en el cromosoma 19p13.3, el cual es autosómico dominante. Se presenta como una masa tumoral indolora, dolor en ingle, sensibilidad mamaria, ginecomastia, dolor a nivel testicular. El tumor de células de Leydig, que es en un gen LHCGR en el cromosoma 2p16.3, que es autosómico recesivo, que se presenta con gonadotropinas elevadas, dolor testicular, infertilidad, agrandamiento testicular, etc. La enfermedad de Addison, que se presenta en el gen ABCD1, que está relacionada al cromosoma XQ28, por eso el recesivo ligado al X, que cursa con fatiga, pérdida de peso, dolor muscular, incontinencia urinaria, entre otros. La hipoplasia suprarrenal, que se encuentra en el gen NR0B1 del cromosoma XP21.2, que sí, de nuevamente es recesivo ligado al X. Se presenta con hipogonadismo hipogonadotropo, criptorquidia, hiperpigmentación, deshidratación, hiponatremia, entre otros. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que presentarán estos pacientes? Bueno, la mayoría no va a alcanzar una talla predictiva final ni el objetivo de altura esperado con respecto a la talla de sus padres, desarrollando una talla baja. Por otro lado, el uso crónico de corticosteroides se tiende a aumentar el riesgo de síndrome metabólico, osteopenia y osteoporosis. Por ello es recomendable dar como profilaxis la vitamina D, suplementos de calcio, nutrición apropiada y actividad física específica. 20% de los pacientes presentan un remanente adrenal en el testículo, lo cual se somete a concentraciones elevadas de ACTH, se hipertrofia generando un tumor testicular de restos adrenales que causa infertilidad. Se debe de interrumpir la terapia con corticosteroides para disminuir el tamaño y si esto fracasa se recomienda la extracción quirúrgica. En las mujeres se presenta un retraso en el desarrollo psicosexual, deficiencia en la orientación psicosocial, poca actividad sexual, sobreproducción adrenal de andrógenos y pobres resultados quirúrgicos, como puede ser un introito vaginal inadecuado. Cuando cursa con un embarazo se debe continuar la terapia con corticosteroides como anteriormente se mencionó y teniendo en cuenta que el trabajo de parto es un evento de trauma o de estrés, se tiene que duplicar o suplir la dosis de glucocorticoides que esté tomando. En estos cuadritos dejo generar, bueno, igual que en los anteriores, el trastorno que vamos a tener, el gen y cromosomas afectados, signos y síntomas un poco más específicos, los descubrimientos de laboratorio y qué terapéutica pueden emplear en cada caso, o bueno, en cada déficit, dependiendo de, ahora sí, de cuál tengamos. Y aquí están los demás. Finalmente les dejo la bibliografía que empleé y les agradezco de antemano su tiempo prestado.